No és per arquitectes, vols dir, és per qualsevol sector. Sí. Quants subscriptors tens ja? Estem al voltant de 100. Vaya maricona. És igual, això és... Jo tinc 4.000. Ja m'ho imagino. Bueno, no, ja m'imagino. Ja sabes de res. No guanyo un puto duro. How to be Bernat. ¿Cómo estás, Xavier? ¿Qué tal? Muy bien. Para Pues estar aquí contigo. muchas gracias. Muchas ganas teníamos de entrevistarte. Muchas ganas porque la figura del Project Manager, que es de lo que va el episodio de hoy, es uno de los capítulos que queríamos abordar desde hace tiempo, porque es una figura así como un pelín fantasmagórica, que no mucha gente sabe, sabe qué hace y por qué lo hace, pero ni qué necesita para hacer de Project Manager, pero hoy pondremos luz en la oscuridad. Exacto. ¿Qué tal, Jordi? Pues otro famoso podcast. Pues encantado. ¿Sí o no? Muy bien. Pues sí, aquí encantado de estar contigo. Pues sí, me he dedicado mucho a esto y durante bastantes años me dediqué a tiempo completo. Yo empecé en el mundo profesional como programador para una consultora muy grande que se llama Accenture. Y luego pasé a jefe de equipo, luego director de proyectos, viajé por todo el mundo, viví en Nueva York, e hice proyectos aquí y allá, sobre todo para el sector bancario. Pero me metí en una aventura de Internet que fue mal y al pues quedarme un poco en aquella típica encrucijada que tienes, pues cuando yo tenía pues 37, 38 años, dije, bueno, ¿qué hago yo? Pues hombre, donde veo campo y mucho por recorrer es en la dirección de proyectos. Entonces monté una pequeña empresa asociada con el Project Management Institute, que es una organización sin ánimo de lucro, que es la líder mundial indiscutible en lo que es dirección de proyectos. Y trabajé también como consultor ayudando a empresas a montar oficinas de proyectos, lo llamados PMO. Y he trabajado para empresas muy grandes en procesos de formación de cientos y cientos de personas, como Siemens, como HL, como Repsol, todo tipo de empresas en todos los sectores, farmacéutico, químico también, y ahí todos siempre, de la misma manera que el Project Management Institute vio que había un componente, un denominador común en todo lo que era la dirección de proyectos en diferentes sectores, y por eso creó otros estándares de esta asociación, especialmente la guía PMBOK, que tú conoces bien como PMP que eres, pues yo vi también que había un campo, y eso ya que muchas veces es importante ver qué oportunidades hay, y un campo que sigue creciendo de oportunidad de gestión, es decir, freelancing, ¿no? Es decir, trabajar para cualquier empresa. Por ejemplo, estuve haciendo con otros 3 compañeros un proyecto para el grupo Atento, que en esa época era de Telefónica, durante 2 años, como empresa externa que hacía la gestión de proyectos. En el mundo de la construcción existen también empresas que hacen puramente la gestión de proyectos. Absolutamente. Para coste, plazo, es decir, que es un campo con pasado, presente y muchísimo futuro. E invito a los oyentes a que, si están buscando algo donde desarrollar y donde aprender y donde crecer y donde hay futuro y mucho trabajo por hacer, la dirección de proyectos, desde luego, es un campo que tiene esa posibilidad. Muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y que tiene toda la pinta que en los siguientes años va a crecer. Va a crecer. Ahora, ya que hablamos de esto, bueno, nosotros estamos en contacto, yo te conocí porque hice tu curso de certificación de PMP, y que es una de las cosas que tienes laterales, digamos, no sé si definirlo side project o cómo definir todo esto que haces fuera de... Estuve tiempo dedicándome solo a esto, pero luego una empresa de software a la formación. Sí, solo formación y consultoría hacía al mismo tiempo. Pero una empresa de software que se llama Strands me contrató hace 8 años, y ahora lo que es la formación la hago solamente en fines de semana, en másteres y posgrados, o cuando hay algún curso concretamente in company de una empresa que lo solicita, pues hago vacaciones, y porque tengo un contrato laboral, digamos, hago vacaciones y durante esos días hago la formación para la empresa, si es preparación de PMP o dirección de proyectos. No hace mucho he hecho No, realmente no. Realmente no, y gracias a Dios tengo la energía, las ganas de seguir, pero obviamente es difícil a veces durante este negocio hacerlo como negocio. Yo creo que sabes mucho de esto, Xavier, porque como arquitecto además conoces muy bien este tema, ¿no? Qué difícil es cuando tú haces asesoramiento ligado a una experiencia, a un conocimiento, montarlo como empresa, ¿no? Las ha habido, ¿eh? Empresas que han creado
estructuras más grandes de consultoría, pero y en ese sentido tuve empleados, etcétera, etcétera, pero en el 2008 pues todo fue un poco peor. En general, la consultoría de dirección de proyectos es muy de boutique, de pocas personas y el tiempo que ocupas, pues ayudas a hacerlo, ¿no? Yo Y creo a mucha veces que dedicación, ¿no? muchísima, sí, porque los proyectos siempre son muy ambiciosos en cuanto a restricciones de tiempo y restricciones de plazo y de coste. Y requiere mucha dedicación, muchas veces fuera de horas, porque las fechas a veces, como tú sabes muy bien, prácticamente se inventan y no surgen de un análisis concreto, ¿no? Y eso es un poco el rol del director o la directora de proyectos. Yo he traído aquí una pequeña definición. Bien, porque es lo que te iba a preguntar ahora mismo. Sí, Para todos aquellos que nos oyen y han oído la figura del project manager así de refilón, ¿cómo definiríamos lo que es un project manager? Pues yo voy a citar un libro del cual la sexta versión ya está, digamos que en teoría obsoleta, pero aún no está oficialmente obsoleta, porque el Project Management Institute ha sacado una versión séptima que tiene la mitad de páginas, cosa con la cual no estoy demasiado de acuerdo, y que en la página 53, en el proyecto, dice esta definición, ¿no? No hace lo de doble género, director-directora, pero bueno, nosotros lo podemos decir, ¿no? El director-director del proyecto lidera el equipo de proyecto para cumplir los objetivos del proyecto y las expectativas de los interesados. El director del proyecto trabaja para equilibrar las restricciones contrapuestas que afectan al proyecto con los recursos disponibles y luego desarrolla aún más, ¿no? Pero al final, el director de proyectos es una persona que utilizando competencias profesionales y personales, remarco, profesionales y personales, porque si eres muy buen gestor y muy buen financiero y muy buen presupuestador, pero eres un mendrugo humano, no tienes ningún futuro en esta dirección de proyectos, tienes que equilibrar. Yo diría, más que 50-50, te diría 40-60, es decir, 40 la parte operativa de procesos y 60 la parte personal, porque es manejar personas, tanto si son recursos de equipo, como si son clientes, como si son instituciones oficiales, ayuntamientos, que te voy a decir a ti de eso. La persona que tiene esas competencias es capaz de, como dice la guía PMBOK, coordinar los equipos, los recursos, muchas veces conflictivos, y buscar el consenso necesario para empujar el proyecto adelante. Es decir, el directora de proyectos es sobre todo un líder. No es un gestor administrativo. Yo, por ejemplo, en el mundo de la construcción sí que he visto que algunas empresas de project management, sobre todo su propuesta de valor es el control de costes. Es decir, a ir persiguiendo a los arquitectos y a los constructores para ver cómo se puede disminuir el coste. Entonces, eso no es dirigir un proyecto. Dirigir un proyecto es manejar una creciente, digamos, ambigüedad. Y saber cuándo hay que sacar el libro y cuándo hay que ser muy rígido y cuándo hay que ser más blando. Y esa es una habilidad que tú crees que se tiene o que se aprende. Se aprende. ¿Tú crees que Desde luego hay gente que puede estar mejor dotada para eso, pero yo recuerdo que el piloto de Fórmula 1, ¿cómo se llamaba? Era escocés, no me acuerdo, no sé si era Jackie Stewart, era otro, que dijo, esto de la experiencia es terrible, porque cuando lo tienes es cuando te tienes que retirar, ¿no? En el mundo de la Fórmula 1 eso pasa, ¿no? Aunque Alonso está intentando quedarse más tiempo, ¿no? Pero es fundamental. Es fundamental. Y por eso muchas veces en la crisis actual que existe para empleo para mayores de 50 años, por ejemplo, si tienen experiencia de gestión, que puedan aportar lo que llamamos interim management, que en el fondo es la gestión de un proyecto, quizás más empresarial que no concreto, es una oportunidad de negocio, de trabajo estupenda, porque realmente hace falta esa saber hacer que solo el haber sufrido te da, ¿no? Hay una palabra que usan mucho los americanos que me gusta, ¿no? Que es humbled. Humbled no significa humillado, significa hecho humilde, ¿no? Humildificado, ¿no? No es humiliated, que sería humillado, sino humbled. O sea, las personas que tenemos cierta edad o ciertos años en el mundo profesional hemos sido humbled. O sea, podemos tener arranques de arrogancia o arranques de... Y nos pasa, ¿eh? Sobre todo cuando muchas veces nos piden que justifiquemos según qué. A mí me sigue pasando, ¿no?
hago planes y otra cosa no, pero yo los planes, aquello de dependencias con recursos y también tomar el camino crítico, lo que llamamos el plan predictivo habitual, en esto he hecho mucho, de mucha práctica. Y cuando veo gente sin experiencia, incluso conocimientos, que lo ponen en duda, digo, esto se lo podría mirar un poco, ¿no? Es como si yo te pusiera a ti en duda cualquier tipo de medición o cualquier aspecto de arquitectura, ¿no? Es decir, yo no me atrevería, ¿no? Pues esto de dirección de proyectos tiene esa bondad y la maldad, ¿no? Tiene la bondad de que mucha gente puede acudir a eso y puede desarrollar su carrera ahí, porque, como tú preguntabas, se puede aprender, pero al mismo tiempo entonces es que todo el mundo habla, hasta en el fútbol la gente habla de proyectos, ¿no? Todo el mundo, mi proyecto, el proyecto es este, todo el mundo sabe de proyectos, ¿no? Con lo cual, a veces eso es un riesgo también para las personas que están al frente del proyecto. Porque se piensa que lo saben todo, se piensa que pintar fechas en un papel es hacer un cronograma, o se piensan que hacer una lista en un Excel es un presupuesto, ¿no? Y eso no es así. ¿Y pero cuánto bueno, peso crees? ¿Cuánto peso crees que tiene en todo eso la experiencia? Qué buena pregunta. Yo diría, si tuviera que dar una cifra, yo diría que un 70%. Porque ese otro 30% sí que se puede, es una commodity, si quieres, una cosa más asequible en cualquier caso, ¿no? Yo creo que la experiencia es fundamental y por eso en la primera empresa que yo trabajé, o la segunda, porque había entrado en otra con 23 años de venta de software, en Accenture, la consultora, que es obviamente una empresa de estas que llamamos World Class porque tiene un éxito tremendo, ya entonces tenía una carrera profesional muy sencilla, ¿no? Es decir, tú eras analista, jefe de equipo senior y project manager y luego partner si llegabas a eso, ¿no? A socio, ¿no? Y, hombre, sí que se fichó gente, ¿no? Pero raramente se fichaba un manager de fuera. ¿Y por qué? Sí, yo creo que no se han cambiado y han abierto más, ¿no? Pero la mayoría de project managers éramos promocionados desde abajo. Es decir, habías estado antes de ser directivo o dirigir un equipo, habías sido parte de un equipo. Claro. Y de esta manera se garantizaba esa experiencia o tener el prisma de diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, yo creo que es capitalizar el conocimiento, en cierta manera. No dejar que esa persona que ha ido acumulando conocimiento dentro de la empresa... Me gusta porque das un punto de vista del management corporate, que es un punto de vista al que yo no estoy acostumbrado. Yo estoy más acostumbrado al ejercicio de la profesión libre, el que yo he hecho y el que he visto cuando he tenido project managers. Pero claro, el mundo al que yo me dedico es poco corporate, es poco grandes empresas, grandes despachos. En cambio, tú das ese punto de vista más de cómo funciona un project manager dentro de un corporate, que es muy interesante. Es que los pequeñas empresas apenas tienen project managers, es decir, hacen la dirección de proyectos en la misma empresa. Yo en el sector de la construcción he hecho algún curso para despachos de arquitectos, que eran pues 6, 8, 10 personas, algunos arquitectos técnicos, otros arquitectos superiores, y realmente hacían tanto el producto como la gestión del producto. O sea, no tenían el lujo, si quieres es un lujo, de tener personas dedicadas puramente a la dirección de proyectos. Sí recuerdo una experiencia que tuve ahora que estamos en el Mundial, pues en Doha, hice un curso de PMP para una constructora muy grande que trabajaba allí también. Hice una semana de formación a ingenieros allí, sobre todo, y había la persona, acudía al curso, el que dirigía la cuenta con ni más ni menos que eran el emir de Qatar y todo esto, porque era relación directa con ellos, ¿no? Y el que dirigía la relación, y por tanto era podemos decir, el gestor de cuentas, era un arquitecto. Y él también acudió al curso, porque obviamente tenía mucho que ver en cómo vendía las cosas, eran personas experimentadas, pero claro, ese tipo de empresas se pueden permitir tener personas dedicadas exclusivamente al project management, ¿no? Las empresas pequeñas aprenden la disciplina, pero la combinan con la producción. Es decir, que un arquitecto o cualquier profesional, un ingeniero, hace proyectos, pero hace proyectos y el resultado del proyecto. Por tanto, lo que llamamos en dirección de proyectos en inglés es que toda la gestión de proyectos para profesionales de esta índole es lo que llamamos un overhead. Por eso a veces lo hacen fuera de horas, fines de semana, los domingos.
porque no pueden dedicarle tiempo a eso, porque están en el propio edificio, en el propio Exacto. concepto o en la propia estructura. Eso es un ingeniero de estructuras. Y ellos la gestión la hacen, pues bueno, además de, ¿no? Sí, Y por eso es un seguridad propia problema. a veces. Sí, exacto. Y he traído dos problemas. Uno, que obviamente no acabas haciendo bien ni una cosa ni la otra. Y dos, y es que los clientes, esto en España es un país especialmente señalado en ese sentido, no valoran eso. Es decir, cualquiera de estos profesionales, si plantean un concurso o una licitación que sea pequeña y ponen una cantidad en la gestión, lo primero que dirá el cliente es, uy, ¿esto de la gestión? ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué me estás cobrando? Es decir, ese es la otro inconveniente que trae esto, ¿no? El project management se considera, pues que oye, ya va dentro, ¿no? Sí, yo lo he oído Y 1000 veces. Sí, es que esto en realidad no es necesario si haces bien tu trabajo. Dices, no tiene nada que ver. exacto, no. No tiene nada Efectivamente, que ver. alguien tiene. Exacto. Por pequeñita que sea una obra o un proyecto, necesita un apartado de gestión. Y muchas veces se ha dicho, se preguntaba, mucha gente me lo preguntaba en cursos, ¿y cuánto es lo necesario? Hombre, en general, y esto, si haces números, es impactante. En mi experiencia, yo creo que al menos, y estoy yendo abajo, un 10 o un 20%, ponle un 10, del presupuesto del proyecto se ha de dedicar a la gestión. Entonces, si estamos hablando de un proyecto de 1 millón de euros, tú pones 100.000 euros en la gestión y ya verás cómo estos clientes que están acostumbrados a que esos profesionales pequeños no les cobren nada por eso. A la empresa que presente ese presupuesto, cuando intente negociar, irá a la partida de los 100.000 euros del management, como tú dices. ¿Pero qué necesitáis aquí? ¿Qué es esto? ¿Hacer papeles? ¿Qué es? No. Claro, a ti te dan ganas de responderle, mira, lo primero es aguantarte a ti. Eso se tiene que Eso, pagar. alguna vez se ha dicho eso. ¿Qué pagas? Porque estar aquí aguantándote un día por semana, ya eso vale un dinero, ¿no? No, pero es cierto. La gente solamente paga aquello que ve y se dice que eso es pragmatismo, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que eso siempre ha sido la rémora, el problema, el reto y el obstáculo que hemos tenido los que nos hemos dedicado al project management e intentar vender sus ventajas. Hemos tenido que justificar mucho el por qué aporta y qué beneficios trae, porque a menudo la gestión evita muchísimos problemas, pero como que no ocurren, la gente no valora que eso fue así gracias a la gestión. Solamente cuando va mal hay un retraso y dice, hostia, qué mala gestión habéis hecho, ¿no? Eso es, sí. Entonces, por eso te digo, las estructuras pequeñas les cuesta, ¿no? Y luego ¿Qué las es una empresas estructura grandes, pequeña? ¿Qué es una estructura pequeña? bueno, eso está establecido por la Comunidad Europea. En general hay un criterio de ingresos y un criterio de empleados. Pero se considera pequeña empresa, y te va a sorprender, creo que hasta 200 empleados. Que 200 empleados, oye, yo no lo veo tan pequeño, ¿verdad? Pues déjame reformular entonces la pregunta, porque lo de los 200 empleados no ha lugar. ¿A partir de qué tamaño de empresa dirías que una empresa necesita un estrato de management? De project managers o de management todas lo tienen, ¿eh? Bueno, Mira, pero sí, pero un estrato directamente de management que se dedica a controlar los proyectos internos, que salgan en calidad, que salgan en alcance, que salgan en tiempo. mira, yo diría, claro, es una opinión muy sesgada, ¿eh? Uh-huh. Pero yo diría que a partir de una empresa que tiene 10 empleados, tener una persona que solo vele y obviamente una persona que haga proyectos, ¿eh? Si no, pues estamos hablando de dirección de proyectos, no del management financiero, contable. Sí, exacto. Yo una empresa con 10 personas pondría una persona a tiempo completo ya haciendo solo esa gestión. Porque Estoy completamente de acuerdo. los beneficios que aportará, es decir, en cuanto a... Porque además no solamente hay que verlo como un tema de, bueno, de vigilar el proyecto y ver que no se desvíe de costes. Piensa que puede también aportar aspectos comerciales. Es decir, puede tener esa visión de conectar
los puntos de un proyecto con otro, tener esa visión transversal, mientras las otras 9 personas se dedican al desarrollo de aquello que se está construyendo, ¿no? Pero esa conexión de clientes, es decir, de la misma manera que nadie dudará que esa empresa de 10 personas, de 12, necesita un comercial, pues poner una persona que sea gestión, puramente. Estoy completamente de acuerdo. Yo hice ese análisis para mi campo, el campo de los despachos de arquitectura, y más o menos llegué a una conclusión muy parecida, ¿eh? Entre 12 y 15 empleados, yo estoy convencido que esa oficina, si ha conseguido llegar a tener 12 y 15 empleados, necesita, llámale como quieras, yo le llamo un gasto estructural de la empresa, que es un project manager controlando el flujo de proyectos y cómo se gestionan todos los proyectos y cómo se mueven los recursos dentro de la oficina, que muchas veces los recursos se van moviendo así un poco por urgencias. Y perdona, y negociar el contrato con el cliente. Imagínate lo que es la parte de preventa y ver el presupuesto y ver qué es lo que estaba dentro del contrato y qué es lo que no. Eso pero vamos, es que es indudable. Quizás no tengas solo la función de project management, sino también la parte de gestión de contratos, presentación de ofertas. Te he compartido en el chat para que lo pongas en las notas de tu episodio la definición de pyme que tenemos en la Unión Europea, que es micro, son menos de 10 personas y también menos de 2 millones de euros. Pequeña es menos de 50. Con menos de 10 millones de euros, pero claro, si hablamos, Xavi, de una empresa de 40 personas con 6 millones de euros, bueno, por favor, profesionaliza la gestión seguro. Absolutamente. Es que te va a hacer más falta que esa empresa grande que al final, con montajes de todo tipo, puede, digamos, que mejorar sus números, ¿no? Y mediana, que a mí me parece ya soberbio, es menos de 250 personas y menos de 50 millones de euros. Pero es que por esa definición no hay creo que en todo el Estado español no hay una sola oficina de arquitectura que sea considerada mediana empresa. Porque los más grandes ahora mismo son, diría que Valle y Roig y alguno más, y no estoy seguro que lleguen a los 200. Me has dejado bastante sorprendido. 200 sueldos, pues sí, sigue siendo una pyme. Es una empresa mediana. ¿Factura más de 50 millones de euros? Sorprendente. Digo, te pregunto, ¿factura más de 50 millones? Valle y Roig ahora mismo no te sabría decir, pero yo creo que sí, que deben facturar más de 50. Pues entonces ya no son mediana. Ya. Ya es empresa grande. Ya. Cuando cumples una de esas todo lo que condiciones, conlleva. Con todo lo que conlleva, sí. Más de 50 es eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que facturar, tú lo sabes bien, en el caso de arquitectura o el caso de cualquier proyecto, incluso tecnológico, si tú haces la gestión del contrato y tú luego, digamos, asumes ser el prime contractor, que se llama, y tú luego subcontratas, lo que sea, claro, tu volumen de facturación es muy grande, pero igual tu margen es muy pequeño, porque el dinero tal como te entra, sale, ¿no? Pero claro, es decir, eso también justifica unos tamaños. Una empresa que tiene este tipo de volumen de negocio, pues tiene con total seguridad un director financiero o más de uno. Porque precisamente tienes que optimizar los flujos, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, puede ser un tema cultural. La gestión de proyectos profesionalizada no es en vano que pese a organizaciones que se han hecho en España o en Europa, que también han intentado crear estándares, la verdad es que el Project Management Institute sigue manteniendo una posición de liderazgo y tiene origen norteamericano, ¿no? Se juntó una persona de la construcción, una persona de tecnología, otra persona de químico-farmacéutica y dijeron 3 personas o 4. Las grandes industrias. Dijeron, oye, al final tenemos problemas en común, porque no creamos unos estándares que nos ayuden a todos, ¿no? Y eso se ha importado, y eso es lo que yo vi allá por el año 2002 como una oportunidad para mí para trabajar como consultor, porque me gustaba y veía que lo que había aprendido en desarrollo de proyectos tecnológicos podía servir para otros sectores. Y por eso, pues, me dediqué a eso durante muchos años y sigo dedicándome. Tengo ya 12 años impartiendo clases en la UPC, en los másters y posgrados de Project Management, y sigue habiendo demanda. Ahora, como digo, hay una parte que es luego, yo creo que en un máster puedes conseguir, incluso sacándote el PMP, pues tiene unas bases muy buenas, pero ese paladar, esa picardía de gestionar los conflictos, eso no paras nunca de aprender, ¿no? Yo sigo cometiendo errores día tras día, ¿eh? Es decir, yo creo que nunca acabas de ser... Además, quien se crea que lo es que no... Yo, de hecho, me gusta que saques el tema de la diferencia entre las hard skills y las soft skills. Hace un rato he visto, mientras estaba esperando que entrases, he estado un ratito navegando por LinkedIn
Y he visto como un meme, una cosa de estas que cuelgan, que pone KPI, Key Performance Indicators, y aparece tachado. Y debajo pone The New Leadership. KPI es Keep People Interested, Keep People Informed, Keep People Involved, Keep People Inspired. O sea, como la dicotomía entre las hard skills y las soft skills. De la dureza de lo que es un KPI a esas habilidades blandas de tener a tu equipo inspirado, motivado. ¿Qué crees que es más importante en la figura del manager? Yo creo que las soft. Las dos. Dicen los americanos, En ¿no? paridad. Soft are the hardest. Sí. Sí. Yo en eso estoy muy de acuerdo. Y por varios motivos. También te digo, no siempre todos buenos, ¿eh? Xavi, yo pienso, y eso sí que tiene que ver con mi edad, que las generaciones más jóvenes, a ver, tienen cosas muy, y siempre no se puede generalizar, cada persona es un mundo, ¿no? Pero en general son, que espero que no se enfaden conmigo, más consentidos. Es decir, esto los americanos llaman entitled, cuando tú eres entitled, que tú te crees que tienes este derecho, este otro, ¿sabes? Hay de todo, ¿eh? Porque yo en mi podcast, por ejemplo, he entrevistado a personas jóvenes que están lanzando proyectos y es algo fantástico, o sea, no puedo generalizar. Pero sí que hoy en día la gente es más delicada, y no te diría a los jóvenes, sino a los mayores también. Es decir, ahora has de ir con mucho cuidado con lo que dices, cómo lo gestionas. Entonces, claro, la maestría de tratamiento humano es mucho más fundamental que la parte operativa. Ahora, también te digo, no es una o la otra, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar ambas dos. Lo único que si bien la parte de procesos, no digo que esté todo inventado, pero es mejorar lo que ya Más o sabes. menos, sí. En la parte emocional o personal o interpersonal hay una parte de autoconocimiento tremendamente grande para hacer una buena dirección de proyectos, que tiene que ver con la llamada inteligencia emocional, y eso no creo que haya un curso que te lo dé, ¿no? Es decir, es toda una serie de competencias que has de ir desarrollando: la comunicación, la persuasión, la autogestión de muchas veces pues tus malos momentos, la gestión del conflicto proactiva. Entonces, los procesos o los marcos de actuación te ayudan a desarrollar esas cualidades, pero que eso nunca se acaba, ¿no? No hay una carrera que te enseñen. Sí, psicología, vale, de acuerdo, te puede ayudar. Te puede ayudar a psicología cualquier directivo, ¿no? Pero si no tiene tiempo para hacer toda una carrera universitaria, pues hombre, formarse con píldoras, pero también con lectura, e intentar hacer una autocrítica, ¿no? O sea, el autoconocimiento. Y mucha mili, creo yo. Y mucha experiencia. Sí, mira, en el oráculo de Delfos, yo tengo una parte importante de estudios humanísticos, por tanto sigo enamorado del mundo antiguo, que es un centro del cual se conservan las ruinas a 100 kilómetros de Atenas. Era un sitio donde iban personas de toda la antigüedad europea para preguntar sobre su futuro, tanto en aspectos ya más cotidianos como aspectos ya más políticos. Pues en el templo dedicado a Apolo, en el frontal del templo, ponía la frase «Conócete a ti mismo». Esa es la primera vez que se citó esa frase, ¿no? Noxtis afton, en griego clásico, ¿no? Eso tiene 2500 años, fíjate, Javi. Y seguimos con el mismo problema. Y seguimos intentando resolver lo mismo. Con la misma necesidad. Es decir, que si una persona que está escuchando este podcast dice, oye, pues me ha gustado esto de dirección de proyectos, quiero desarrollarme allí, bueno, pues muy bien, que nos pregunte cómo se lo puede hacer, pero sobre todo que haga una introspección, que se conozca, qué aspectos positivos tiene, qué le gusta, qué le motiva. Porque para dirigir proyectos has de poder lidiar con gente de todo tipo y no pensar que solamente quieres rodearte de aquellos que te caen bien. Has de poder gestionar profesionalmente situaciones donde quizás te vieras obligado, te gustaría decir otra cosa. O sea, hay que gestionarse muy bien a sí mismo, y una vez que te gestionas muy bien a ti mismo, entonces quizás puedes gestionar a otras personas. Y allí, pues, te diría, Javi, que es mi peor aspecto. Es decir, yo creo que soy un buen profesor, además, creo, y explico bien, pero lo que es gestionar por conflicto, gestionar las situaciones de roce interpersonal, eso aún me cuesta. Aún me cuesta.
Aún me cuesta. Y obviamente para eso tienes que seguir intentándolo, tener la humildad de seguir formándote y sobre todo actuar en cada ocasión aprendiendo qué es lo que te está pasando, ¿no? Ujú. Pero todo esto alrededor de tu pregunta, ¿de qué es lo más importante? Esto. Yo estoy completamente de Ahora, acuerdo. ahora no solo, ¿eh? No solo, Así que, pero yo, por lo que he visto en mi experiencia, cuando en los proyectos en los que he estado y he tenido un project manager, cuando los he visto fallar, ha sido sobre todo ahí, en no entender por qué una cosa se retrasa o cómo aplicar una solución o por qué lidias con 5 personas con intereses completamente contrapuestos entre ellos, porque cada uno tiene su agenda propia y cada uno defiende lo suyo y tienes que saber estar ahí en medio y tienes que saber hablar con uno, hablar con otro, cuándo hablar en público, cuándo hablar en privado, cuándo decir qué, cuándo exacto. callar. Y ahí es donde, y es por eso que me interesa mucho tu punto de vista, que tienes más experiencia en corporate o porque un manager que haya podido entrar y haya podido ir aprendiendo la profesión poco a poco, va, las hard skills, como decías antes, las aprendes y son relativamente fácil aprender. Es más, y si no, pues siempre tienes un cost manager o siempre tienes un schedule manager, siempre tienes alguien que muy específico de ese área. Pero cuando hay un problema, cuando no llegas a coste, cuando no llegas a cronograma, cuando tienes una discusión entre 4 o 5 stakeholders y estás tú en medio, tienes que saber moverte ahí en medio. Y creo que es una habilidad fundamental y más en los tiempos que vienen, que van a ser fundamentalmente tiempos de conflicto, al menos en mi profesión. En cualquiera, es decir, un proyecto en el que no hay ningún conflicto, es que algo falla, ¿no? Si no hay ningún tipo de conflicto, Sí, sí, ningún sí. tipo de situación de Sí, sí. encrucijada. No, totalmente. Es decir, esto es seguro. Y bueno, una cosa que ha mejorado muchísimo en los años que llevo en esta profesión del project management y sobre todo respecto a cuando yo empecé, yo era joven, y es que las oportunidades de formarse que hay hoy en día en línea y vía ebooks y Es vía fantástico. libros de audiobooks, por ejemplo, es tremendo. Y ya no digamos YouTube, ¿no? Sí, sí, es Es que no hay fantástico. excusa. Lo único que nos falta es el tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. claro, con tantas plataformas audiovisuales, pues nos dedicamos a ver Netflix en vez de quizás ver un poco una hora de Sí, sí, este tipo de skills, es ¿no? fantástico. Pues mira, para acabar, a mí me gustaría Mm. que me dieras tu punto de vista en dos cosas. Para todos nuestros oyentes que nos oyen, que tienen empresas, que son emprendedores, me gustaría que ellos entendieran en qué punto tienen que empezar a plantearse contratar un project manager dentro, in-house, para llevar sus proyectos o sus propios proyectos. ¿Cuáles son los indicadores que les deben saltar para pensar, uy, necesito este nivel de management, necesito empezar a profesionalizar esta estructura? Y la otra pregunta que me gustaría que, igual, para todos nuestros oyentes que nos oyen, todos aquellos que les pique el gusanillo por el project management, ¿qué tienen que hacer para llegar a ser project managers? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Qué camino tienen que seguir? Excelentes dos preguntas. Empiezo por la segunda. Es decir, aquello como llamamos el one-stop shopping, de Ujú. ir y meterse en este mundo, lo mejor es ir a la web pmi.org, la que os recomiendo, el Project Management Institute, y allí ver en qué consiste esta carrera, qué cursos se pueden hacer, y hay muchos cursos que se pueden hacer en línea, incluso certificaciones que se pueden obtener sin tener experiencia. Ujú. Y para dedicarse a esta profesión, primero hay que decidir, yendo un poco a tu primera pregunta, es, a ver, ¿qué experiencia tengo? ¿Qué background me he movido? Yo soy un caso de una persona que ha estado trabajando en hostelería y ahora dirige proyectos tecnológicos. Es decir, nadie debe desanimarse por ello, ¿eh? Pero es importante, como te comentaba al principio cuando yo empecé en la informática, ¿has estado en un sector haciendo trabajo de menos nivel de la gestión para tú ser creíble ante las personas que tengas que liderar? Eso es importante. Si no, será bueno que vayas a un sector donde puedas ser creíble por tu experiencia y conocimientos. Voy a recomendar, pues obviamente, de cara a estudiar y a formarse, aparte de ir a pmi.org,
pues yo recomiendo pues, el posgrado y el máster de Project Management que hago, en el que colaboro en la UPC School. Puedes buscar en Google UPC School y por ahí ahora precisamente estamos empezando el máster y a poco tiempo de aquí empezarán los posgrados. Y eso es una buena manera de formarse independientemente de la carrera que tengas, porque además allí hacemos un proyecto de práctica y puedes tener un conocimiento profundo de cuáles son las herramientas y procesos que te exige esa profesión. Pero sobre todo, además, algo que te guste. Es decir, algo que te apasione, como todo en la vida, ¿no? Es decir, si puedes hacer dirección de proyectos, pero en un área cuya naturaleza te interese mucho, sea la construcción, sea la industria, sea la tecnología, y conviene, sin ser un especialista, o haber tenido experiencia, o acompañar esa formación en Project Management con una formación técnica en las competencias que exige esa disciplina. Por ejemplo, mira, en mi sector, que es increíble, o sea, hay oportunidades en todo el mundo, por doquier, de desarrolladores es algo, vamos, es que Permanente. salen las ofertas por las orejas. Creo que una persona que quiera dirigir proyectos en ese sector lo puede hacer, pero sería bueno que hiciera un curso de programación también, o un curso técnico, ya que si no ha tenido la experiencia, ¿no? Yo estuve muchos años programando, luego dirigiendo equipos de programadores, y eso es lo que te puede permitir ser creíble ante tu equipo. Aunque en mi caso, por ejemplo, ya no, porque cuando yo programaba una tecnología muy distinta a la que hay ahora, ¿no? Pero ese conocimiento de la disciplina en la que quieres coordinar es conveniente. Eso sí, nunca metiéndote a lo que el equipo tiene que hacer. Porque el director de proyectos ha de entrar más en el qué y la consecución de los objetivos, pero nunca en el cómo. El cómo siempre tiene que dejarlo al equipo. Y eso puede ser a veces la rémora de un arquitecto, de un ingeniero industrial que esté en proyectos de fábrica, porque eso va a desmotivar al equipo, ¿no? Para dedicarse a la gestión tienes que poder dejar al equipo que lo haga, ¿no? En cuanto a cuándo, en qué momento una empresa, es la pregunta que hacías, ¿no? Al principio de... Espera un momento, Jordi. Antes de que saltes de pregunta, ¿qué valor le das a la certificación? ¿Cómo de importante crees que es certificarse? Ha crecido muchísimo en los últimos 20 años que me dedico a esto. Cuando yo empecé me saqué el PMP hace más de 20 años y luego ayudé a otros a sacárselo, era menos que ahora. Yo ahora en muchísimas ofertas de trabajo, porque yo sigo las ofertas de trabajo de Project Management y en muchas, tanto como se exige, pero se valora. Se valora siempre y claro, las ofertas cortas que yo veo tienen pues 6 o 7 requisitos, a veces 8 o 9 y uno de ellos es PMP. Se valorará hacer certificado PMP, por tanto es recomendable. Eso sí, para sacarse una certificación PMP debes acreditar experiencia de al menos 3 años dirigiendo proyectos, de cualquier tipo, sean pequeños o grandes, pero dirigiendo proyectos. Si no, la otra certificación que hay que ofrece PMI es la de KPM. Y si no, lo que te comentaba, la certificación no viene directa con el posgrado, pero la fundación de la UPC, en la UPC School, que está aquí en la calle Badajoz, en Barcelona, los másters presenciales que hace y posgrados otorgan un título de la UPC universitario, que es posgrado en Project Management o máster en Project Management. Este tipo de formación puede ayudar a esto, ¿no? Y luego sacas la certificación, que también es otro complemento, ¿no? Pero desde luego, si decides dedicarte a la dirección de proyectos, es importante que te guste tanto la dirección, la gestión y liderazgo, como el conocimiento de la disciplina a la que vayas a dirigir. Tienes que estar al día en esa disciplina. No puedes ser director de proyectos de construcción y no conocer nada de las tendencias que hay en constructivas, de cuáles son los proyectos ahora, cuál es la situación del sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora respondiendo a tu pregunta, yo creo que en el momento en que cualquier propietario de empresa detecte cualquier aspecto mejorable en cualquiera de estos 3 ámbitos, la calidad y resultado de lo que entrega tu empresa, el plazo en el que estás entregando esos proyectos y el coste, y cuando hablamos del coste no es que el cliente esté muy contento, sino que los márgenes con los que tu empresa está funcionando están siendo interesantes, no estás gastando más de lo que ingresas. Si hay cualquier ámbito de mejora en cualquiera de estos 3 aspectos, alcance, calidad
plazo y coste, es necesario pensar en profesionalizar eso con una dedicación de 1, 2, 3 personas a ello, ¿no? Y si cuesta, porque como te comento, es que somos muy pequeños, no nos da el tema, bueno, ¿has pensado que esa persona no solamente tome parte en la entrega o gestión de los proyectos, sino en la preventa? O sea, la preparación del contrato es esencial que se haga de una manera profesional, buscando la rentabilidad, pero también el beneficio del cliente, y eso es puro project management. Eso se llama project planning o planificación de proyectos, ¿no? Por tanto, si una persona o una empresa tiene un problema comercial, buscas vendedores, ¿no? Buscas account managers o desarrollo de negocio. Pero si en cualquiera de tus ámbitos estás viendo que los proyectos se alargan o que los proyectos no te salen rentables o que no acabas de satisfacer al cliente con lo que quería, es que tienes un problema de dirección de proyectos y te conviene tener un profesional dedicado, ¿no? O una profesional dedicada. Me gusta mucho el enfoque. Muy buena respuesta, Jordi. Muy bien, Jordi, Bueno, pues vamos a colgar todos los recursos que nos has pasado, los enlaces en el pie de podcast para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Y te agradezco muchísimo el capítulo. Creo que ha quedado un capitulazo, que teníamos muchas ganas de hablar de gestión de proyectos y qué mejor que tú. muchos mejores que yo, Xavi. Lo que pasa No es que tú te eres un creas. buen amigo. No te creas. Bueno, encantado, Jordi, encantado. muchísimas gracias por todo y ya hablaremos. Encantado, un abrazo. Gracias. Chao.